nos había quedado pendiente un tema vinculado disculpen, me parece que hay alguien que quiere entrar. Les decía de que en la clase pasada nos quedó un tema pendiente para cerrar el capítulo de análisis de la gestión financiera de la empresa. Todo lo que vimos hasta la clase pasada estaba referido al corto plazo o al periodo corriente del análisis. Pero también tenemos que tener presente de que cuando hablamos de flujo de fondos, y esto también lo hemos visto cuando veíamos el tema 5 de la gestión financiera, siempre que estamos hablando de flujo de fondos, también existe un periodo de largo plazo, y ese periodo de largo plazo lo tenemos que analizar en función del horizonte de planeamiento. Y esto tiene su lógica y tiene su fundamento, que está dado por la necesidad de entender de que cuando uno está realizando un análisis de la gestión financiera y trabaja con un balance proyectado, ese balance proyectado tendrá que seguir proyectándose hasta un tiempo definido en función de la necesidad del tipo de información que requiera para la toma de decisiones. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que estos flujos de fondos que van a incluir este análisis de la cuestión financiera o del balance proyectado va a tener que realizarse en tantos periodos como algunos de los criterios me sirvan o tengan que ser tenidos en cuenta para definir este horizonte de planeamiento. Esos criterios buscan no caer en la simplificación de la perpetuidad, porque en realidad la perpetuidad es aplicable bajo un determinado tipo de marco teórico específico. Pero existen situaciones o relaciones en la que necesitamos acotar el análisis en el tiempo. Y ese acotar el análisis en el tiempo tiene que ver con la fijación de un horizonte de planeamiento que implica necesariamente trabajar con alguno de los siguientes criterios que están en la fila. El primero de ellos tiene que ver con la vida útil del producto principal de la empresa o del proyecto. Y acá adquiere relevancia un poco lo que estuvimos hablando en el tema 3 del producto principal, para entender cuál es la vida útil de ese producto principal y el ciclo de vida de ese producto principal. También puedo entenderlo o puedo tener que definir esta situación de horizonte de planeamiento en función de la vida útil productiva del principal bien de uso. Y estoy hablando de vida útil productiva, no de vida útil amortizable, porque tengo que entender de que, por ejemplo, un silo para cereales puede tener una vida útil productiva de, no sé, 10 años, 15 años, 20 años. Pero desde lo que me contempla la ley de impuesto a las ganancias, me dice que es amortizable solo en un plazo máximo de hasta 10 años. Pero también, y esto me lleva a los otros dos puntos, puede ser que en realidad yo necesite establecer una proyección de los balances de la gestión financiera de la empresa para poder determinar o demostrar la capacidad de repago, porque estoy queriendo solicitar un crédito cuyo plazo de devolución es de 36 o 48 o 60 meses. O quizás me encuentre con la necesidad de establecer algún tipo de proyección de la gestión financiera y para eso voy a tener que trabajar con índices. Pero no puedo perder de vista el hecho de la naturaleza propia de la actividad, porque claramente cuando una empresa tiene como producto principal un producto con características de contener un fuerte componente tecnológico, claramente la vida útil de ese bien o la naturaleza, el ciclo de vida del producto, el ciclo de la actividad, va a ser muy inferior al de una actividad agropecuaria como podría ser la actividad ganadera o inclusive, imagínense, la forestal. Entonces, para cerrar la gestión financiera, lo que quería era que no entendamos que la gestión financiera se analiza pura y exclusivamente a partir de
el activo y el pasivo corriente. Y se cierra ahí, y si no es activo y pasivo corriente, no es gestión financiera. Ojo, la gestión financiera es de corto plazo y lo hacemos a partir de los ratios con los que estuvimos hablando. Pero también hay una gestión financiera a largo plazo que se analiza a partir de los flujos de compra. ¿Vamos? Vamos a pasar ahora al análisis de la rentabilidad. Y en esta parte empezamos a meternos ya en la gestión económica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos del resfrío, pulmonía, neumonía y financiera, económica, patrimonial? Bueno, cuando empezamos a hablar de la gestión económica, empezamos necesariamente a tener que hablar de rentabilidad y acá surge el primero de los problemas. Si ustedes le consultan a cualquier amigo, pariente, conocido que tiene un negocio, ¿cuál es la rentabilidad de su negocio? Lo más probable es que la mayoría le conteste respecto del porcentaje que fija de margen sobre costo. Y habla en términos de precio. Su margen es ese. Pero en realidad no es la rentabilidad, sino que es un margen bruto. Porque la rentabilidad, nosotros sabemos como profesionales, o casi profesionales, de que tiene que ser analizada solamente a partir de dos grandes bloques conceptuales, que son la utilidad y el capital. A la rentabilidad yo la voy a analizar entonces a partir de la utilidad o del capital. Si lo analizo desde el capital, fíjense que lo que yo tengo de este lado es ni más ni menos que un estado de situación patrimonial. Digo, activo, pasivo, patrimonio neto. Pero yo tengo que aprender a leer el estado de situación patrimonial en términos del capital que está jugando acá adentro. Porque este estado de situación patrimonial me está diciendo que los activos me representan la inversión total de la empresa. O dicho de otra manera, el capital que está invertido en los activos que están puestos en producción o en el giro del negocio. Pero que además esos activos que conforman la inversión total son financiados por dos bolsillos. El bolsillo ajeno y el bolsillo propio. El bolsillo ajeno son los pasivos y el bolsillo propio es el patrimonio neto. Y acá es donde tengo que empezar a analizar en términos entonces de que a partir de esta estructura de capital y el financiamiento de ese capital que conforma esa inversión total, poder medir la rentabilidad. Para poder entenderlo, y ahí sí me voy de este lado, que fíjense, si me ven ahí en la pantalla, fíjense que lo que yo tengo en la filmina es el estado de situación patrimonial, que lo doy vuelta como si fuera una hoja, y lo que tenía en la columna izquierda ahora lo tengo en la columna derecha. ¿Sí? Que empiezo a mirar este estado de situación patrimonial con esta particularidad donde de todos los activos o de la inversión total, lo que me empieza a interesar son los resultados que me generan esos activos. Pero que además también esos resultados generados por los activos tienen que estar analizados en función de los resultados generados por los pasivos, que tienen a su vez una consecuencia en virtud del costo del pasivo. Y cuando estoy metido en este análisis, lo que estoy haciendo es trabajando bajo el concepto de utilidad. Entendamos entonces que para la rentabilidad yo voy a tener desde este concepto de utilidad o de capital dos rentabilidades y únicamente dos rentabilidades de la forma más correcta en la que tengo que analizar. El primero de ellos es la rentabilidad de la inversión total. Y esta rentabilidad de la inversión total, de alguna manera me está diciendo cuánto me generan todos los activos que conforman mi inversión total en términos de utilidad, podríamos decir. ¿Para qué? Para saber si se justifica seguir invirtiendo en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo estoy teniendo una rentabilidad del total de los activos del, no sé, 15%, pero cuando empiezo a mirar el costo del pasivo que me está financiando parte de ese activo es del 38, para ser exagerado,
¿Ustedes seguirían poniendo plata ahí o no? No, profesor. ¿Entienden entonces a qué nos estamos refiriendo o cómo tenemos que empezar a mirar a la rentabilidad? Digo, la rentabilidad de la inversión total a mí me sirve para saber si justifico seguir invirtiendo en ese proyecto, en ese negocio, en esa idea. Y esto me sirve para desenamorarme muchas veces de ideas o proyectos que ya no se justifican y que lo único que hacen es seguir comiéndome rentabilidad y sigo sosteniendo empresas que no son viables. Entonces, entendamos la rentabilidad de la inversión total como la capacidad de generación de resultados que tienen los activos puestos a trabajar, digamos. Pero también tiene una particularidad esta rentabilidad de la inversión total. Tiene la particularidad de decir, che, me interesa saber si este negocio se justifica independientemente de cómo lo financio. Y esto tiene una lógica. Porque imagínense que ustedes están queriendo desarrollar un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión hacen las proyecciones de flujos y demás, y les da una rentabilidad estimada del 15%. El tema es que la tasa de costo de oportunidad era superior a ese 15%. Entonces, ¿se justifica invertir en eso o invierto en el proyecto que me rendía más del 15%? Claramente voy a invertir en el proyecto que me rinde más del 15%. Entonces, la rentabilidad de la inversión total me sirve para decir, che, justifico poner la plata acá. Primera gran decisión. Si justifico poner la plata acá, entonces voy a ir a mirar la estructura de financiamiento que más me convenga para poder realizar ese proyecto. Porque ¿qué puede pasar? Puede ser que el proyecto sea buenísimo, pero cuando meto la parte de financiamiento, el proyecto se me da vuelta y me da negativo o me da una rentabilidad menor a la esperada. Y puede ser por una cuestión de la situación, porque hoy por hoy puede ocurrir de que el costo del endeudamiento sea tan elevado que haga inviable cualquier tipo de proyecto de inversión, por ejemplo. Por eso es que recién cuando yo supero esta situación de decir, che, desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión total, ¿me conviene seguir adelante con esta idea o manteniendo esta empresa? Recién ahí vayamos a analizar la rentabilidad de los propietarios. Que la rentabilidad de los propietarios justamente lo que hace, y permítanme ser vulgar en esta expresión, es lo que queda limpio de polvo y paja. Es lo que queda después de pagarle a todo el mundo. Es lo que queda de libre disponibilidad para hacer lo que quiera. Porque la rentabilidad de los propietarios me dice cuánto me queda a mí para poder reinvertir, para poder poner la plata en otro negocio, para poder seguir adelante después de haber cumplido con todas mis obligaciones. Resumiendo entonces el análisis de la rentabilidad, dos grandes bloques, utilidad o capital, rentabilidad de la inversión total, rentabilidad de los propietarios. Si entendimos eso, entendemos esta estructura, entonces vamos a poder hablar de la rentabilidad de los propietarios, así como también podríamos hablar de la rentabilidad de la inversión total. Pero digo, rentabilidad de los propietarios como un ejemplo de una pregunta que suele hacerse en el examen final y que muy pocos pueden resolverla, digamos. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, explícame algún tipo de uso o de aplicación del análisis de la gestión económica utilizando los niveles. Lo que tienen que hacer es hablar de, por ejemplo, rentabilidad de los propietarios, rentabilidad de la inversión total, en los 4 niveles que vimos de la clase pasada, así como lo hicimos con los de liquidez. En ese sentido, lo que vamos a mirar dentro de rentabilidad de los propietarios, en el nivel de las relaciones estructurales, es un cociente que me va a relacionar el resultado ordinario neto sobre el patrimonio neto promedio. Pero no lo tengo que ver como una fórmula que me aprendo de memoria, sino que tengo que, tengo que entender que lo que yo estoy queriendo ver como rentabilidad de propietarios tiene que ver necesariamente con un patrimonio neto, primero y principal, porque el patrimonio neto es el capital del empresario.
es el capital que queda propio después de todo lo que le debió a los demás y demás. Es el bolsillo del capital propio. Entonces, sé que en la fórmula va a estar el patrimonio neto. El tema es que rentabilidad, para hablar de rentabilidad, yo necesariamente voy a tener que trabajar con algún concepto que me refleje utilidad. ¿Y qué concepto me refleja utilidad? Resultado. Ahora, ese resultado, ¿dónde lo encuentro? En el estado de resultado. Pero ¿puede ser cualquier resultado? No, tiene que ser un resultado, primero, ordinario. Ordinario en el sentido de que no esté sucio, podríamos decir, por algún concepto de carácter extraordinario que me distorsione la información. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tendré que trabajar con el resultado promedio en términos netos respecto del patrimonio neto promedio. Y fíjense un caso de lo que hablábamos también en la clase pasada. El resultado ordinario neto es una variable de flujo. Perdón. Mientras que el patrimonio neto es una variable de stock. Pero la estoy convirtiendo en una variable de flujo al trabajarlo como promedio, porque estoy trabajando con el inicio y cierre. ¿Está claro? Entendiendo entonces de que yo al nivel de relaciones estructurales voy a estar trabajando en el análisis del resultado que obtengo respecto del patrimonio neto, voy a estar midiendo esa rentabilidad de propietario. El tema es que podré mirarlo desde rentabilidad de activos o costo de pasivos. Si voy por rentabilidad de activos, tendré que ver quiénes son los responsables a nivel de tendencia respecto de, o podríamos decir, cómo vienen esos resultados de rentabilidad de los activos en los ejercicios anteriores respecto del último. ¿Bajó? ¿Está igual? ¿Empeoró? ¿Cuáles fueron los resultados generados por los activos? ¿Cómo fue el comportamiento del activo promedio? El tema es que esa tendencia me está contando solamente una parte, es como que me está contando la primera temporada de la serie. Para entender qué es lo que pasó, tendré que ir al nivel de análisis de variables, porque son las variables las que me van a contar qué fue lo que pasó, quiénes fueron responsables de los cambios. Y así entonces, los resultados generados por activos lo voy a empezar a ver desde la puesta en producción, la puesta en trabajo de esos activos. ¿Y dónde lo voy a ver? ¿Quiénes son los que me van a contar lo que pasó? Las partidas del estado de resultados. Las ventas, el costo de venta, los gastos de explotación, los resultados financieros. Digo, ¿quiénes fueron responsables en los últimos ejercicios? ¿Cómo fue la evolución de estas partidas para que me digan que los resultados generados por activos fueron estos? Y a nivel del activo promedio, lo que me van a estar diciendo es cómo fue el cambio de composición porcentual o la participación de activo corriente versus activo no corriente en los últimos ejercicios, para poder entender las variaciones que existieron a nivel de cada una de las partidas y poder entender lo que pasó a nivel de tendencia y retroalimentar estas relaciones estructurales. Voy teniendo el argumento para entender qué fue lo que pasó. El problema es que hasta acá, hasta el nivel de análisis de variables, estoy mirando dentro de la empresa, pero no puedo emitir un juicio de valor si los resultados fueron buenos o malos, porque no tengo nada contra qué compararlo más que contra mí mismo. Y si yo fui muy malo, voy a estar comparando si fui más malo que antes o menos malo que antes, pero no más que eso. Por esa razón es que tiene que entrar el último de los niveles, que es el nivel económico o nivel de contexto, donde empiezo a hacer la comparación respecto de, por ejemplo, las ventas con las condiciones de demanda, la venta o el costo de venta con la evolución del precio de los insumos, con la evolución del salario, con la evolución de los impuestos. ¿Me explico? La composición de los activos en función del precio de los bienes, de las facilidades de compra, las perspectivas de la economía. Y en este punto es cuando yo contaba en la clase pasada, en la clase del turno anterior, digo, de un caso que me tocó ver en la realidad.
de una empresa donde uno de los socios era ingeniero y el ingeniero tomaba la decisión de comprar máquinas porque el costo de financiamiento era menor a la inflación proyectada. Ese era su único criterio de análisis. Entonces, como la tasa, el crédito se pagaba solo, él siempre terminaba comprando máquinas. Máquinas caras, digamos, importantes. Y por lo tanto, ¿cuál era el error de su análisis? El error de su análisis era solamente ver el precio del bien y la facilidad de compra. Pero no veía, por ejemplo, el costo de financiación que generaba esa inmovilización, porque sacaba recursos del capital de trabajo para destinarlos a la cobertura del porcentaje que no era financiado por la empresa o por el banco. En consecuencia, cuando esa máquina se ponía a trabajar por la naturaleza propia de la actividad, el periodo de cobranza era de 45, 60 o 90 días, periodo medio de cobranza. ¿Cómo financiaba esa inmovilización o esa necesidad de capital de trabajo? Con fuentes de corto plazo. Entonces tenía no solo el costo del financiamiento del bien, sino que también tenía que sumarle a esa decisión el costo del financiamiento del capital de trabajo que dejó de tener con los fondos autogenerados por estar destinados a una inmovilización de activos. Sacó del activo corriente para meter en un activo no corriente, financiado con fondos propios y tomando a su vez deuda de corto plazo para financiar esa necesidad de capital de trabajo que lo podría haber financiado. ¿Entienden hasta dónde está la utilidad de estos instrumentos de análisis? No caigamos, por favor, chicos, en la fórmula y solamente la fórmula y el nivel de análisis y nada más. Ojalá que no. Entendamos cuál es la utilidad de estos instrumentos y entendamos que cada uno de estos instrumentos nos permiten entender el cuento que nos cuentan las partidas, el cuento o la historia que nos van contando los estados contables. ¿Ok? Porque recién ahí vamos a poder entender cuál es la utilidad de la fórmula, cuál es la utilidad del ratio, para qué calculamos un ratio que dice rentabilidad de los propietarios. Este índice de rentabilidad de propietarios, como un poco lo vimos ya anticipadamente, me mide el resultado neto del ejercicio sobre el patrimonio neto promedio, por esta cuestión de no mezclar variable de flujo con variable de stock. Pero ustedes como contadores saben que dentro del patrimonio neto, que yo lo veo en el estado de evolución del patrimonio neto, hay una partida que dice resultado del ejercicio. Por lo tanto, ese patrimonio neto de cierre tiene que estar neteado del resultado del ejercicio, porque si no lo voy a estar poniendo en numerador y denominador. Vamos. Entender estas minucias hace de que midamos correctamente la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no, termino tomando la decisión de tomar deuda superior o con un costo superior a la rentabilidad que estoy obteniendo como propietario. Y lo que voy a estar haciendo es meterle un salvavidas de plomo a la empresa. ¿De quién es la culpa? Tuya como empresario o tuya como asesor de que no hiciste bien el cálculo. Vamos por el otro ejemplo de la rentabilidad de la inversión total. Dijimos que la inversión total mide de alguna manera esa rentabilidad que me generaron los activos puestos a trabajar. Por eso se llama inversión total, porque me dice, miro los activos puestos a trabajar independientemente de cómo los financio. El tema es que para medir solamente la parte de los activos, o de esta rentabilidad de la inversión total, lo que voy a estar trabajando va a ser solamente la columna de activos del estado de situación patrimonial. Y voy a estar considerando una variable de flujo, como son los resultados netos generados por los activos, sobre el activo promedio.
También puedo ver a la rentabilidad de la inversión total como la resultante de la sumatoria del resultado de la explotación y los resultados financieros generados por activos. ¿Sí? También puedo verlo en función del costo del pasivo, con la misma lógica con la que estábamos trabajando. Los resultados generados sobre el pasivo, resultados generados por pasivo sobre el pasivo propio. Uy, perdón, es el demonio. Vamos acá. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? De que a la rentabilidad, entonces, tengamos presente y claro de que solamente la voy a poder medir a través de la rentabilidad de la inversión total o la rentabilidad de los propietarios. Y esto adquiere mucha relevancia y necesidad de tenerlo claro, porque si no, empezamos a medir como rentabilidad cualquier cosa. Como yo marco por sobre el costo de la mercadería con un 30%, creo que esa es mi rentabilidad. Y en realidad es un margen bruto, no es mi rentabilidad. Mi rentabilidad surge del cociente en función de qué quiera medir, si la rentabilidad en términos de la inversión total o la rentabilidad del propietario. Porque en función de lo que yo quiera medir, me va a cambiar numerador y denominador. Y recién ahí voy a poder entender qué va en el numerador y qué va en el denominador en función de lo que yo estoy queriendo medir. Porque de vuelta, si yo lo que quiero es ver si me conviene o se justifica mantener una inversión en un negocio o invertir en un negocio, lo voy a medir primero a nivel de rentabilidad de la inversión total. Y si es satisfactorio, buscaré la mejor manera de financiarlo y lo mediré en función de la rentabilidad de los propietarios. Porque un negocio que puede ser muy bueno cuando tengo un financiamiento inadecuado puede ser muy malo. O, de la misma manera, un negocio que es bueno puede terminar siendo mucho mejor, inclusive, si le encuentro una estructura de financiamiento que apalanque ese rendimiento. Y ahí viene el famoso efecto palanca. ¿Está clara esta parte, gente? Entonces, a partir de ahora ya saben que rentabilidad, dos enfoques, utilidad o capital, rentabilidad de la inversión total, rentabilidad de los propietarios. El tema es que lo veníamos charlando en las clases anteriores, referido a que tenemos que entender que la gestión financiera, la gestión económica y la gestión patrimonial que nosotros podemos analizar a partir de la utilización de índices para la interpretación de la información contenida en los estados contables, no toma aire. No tiene que ser analizada como unos bloques que no tienen nada que ver unos con otros, sino que todos tienen una relación de causa-efecto. Como yo le decía, resfrío, pulmonía, neumonía, digo, liquidez financiero, económico, patrimonial. Pero a su vez, cada uno de estos tienen que ser entendidos como compartimientos que se van retroalimentando a partir de las relaciones causa-efecto. ¿Qué estoy planteando con esto? Imagínense que ustedes son síndicos de un concurso. Y a partir de que son síndicos del concurso, tienen que determinar el periodo de sospecha. Y ese periodo de sospecha lo van a hacer a partir del análisis de los estados contables. ¿De qué otra forma lo van a hacer? Bueno, este instrumental que estamos viendo le va a permitir entender, a partir de la gestión de la estructura patrimonial o de los ratios relacionados a la estructura patrimonial, cuándo empezó a generarse este problema. Porque puede ocurrir de que la empresa en el último ejercicio tuvo un cambio notable en su estructura de pasivos que hace que hoy esté declarada en concurso. Cosa muy distinta que si hubiera sido un crecimiento que se fue dando a razón de los últimos 5 ejercicios para de golpe entender de que la empresa estaba totalmente endeudada.
nadie se dio cuenta de que la empresa estaba totalmente endeudada. Hay una zona, lo estoy planteando en extremo, ¿no? Si fuera tan fácil, pero digo, hay una zona gris en la que uno empieza a poder tratar de identificar algún tipo de responsabilidad. Fíjense que cuando empezamos a hablar ya de la gestión en términos de la estructura, el análisis de la gestión a partir de los ratios vinculados a la estructura patrimonial, empezamos a tomar una serie de ratios que tenemos que entenderlo desde la utilidad de la información que nos brindan. Entonces, yo voy a apuntar al ratio de inmovilización para poder entender cuál es la relación que existe entre todos los activos no corrientes y el total de los activos. Hasta acá, la verdad que uno dice, sí, bueno, pero ¿qué onda? Bueno, piensen en una empresa constructora, por favor, que se dedica a construir edificios, o una empresa constructora que lo que hace fundamentalmente es ingeniería civil, ruta, camino, etc. Ubíquense en el estado de situación patrimonial de esa empresa constructora y díganme proporcionalmente cómo creen ustedes que va a ser la relación entre los activos no corrientes y el total de los activos. ¿Me explico? ¿El activo no corriente puede ser mayor, profe? ¿Mayor que quién? El activo corriente. Sin duda. Por lógica, por sentido común, chicos, fíjense de que uno dice, pará, una de esas máquinas que se ven en las rutas no sale 2 pesos con 5. Entonces, si uno piensa en el estado de situación patrimonial, el activo no corriente de las empresas constructoras, uno debería tener la lógica de pensar de que tendría que tener una relación de 70-30, más o menos, respecto del total del activo. 70% de no corriente versus 30% de corriente. ¿Me explico? Ahora, si yo tengo esta idea en la cabeza, me encuentro con una empresa constructora que tiene invertida esa situación y ustedes son auditores, es la primera vez que van a auditar externamente a esta empresa. Ya es un primer llamado de atención. Porque digo, no me responde la lógica. ¿Con qué parque de maquinarias enfrenta a las obras? ¿Por qué no tiene? ¿Qué es lo que pasa? Puede estar teniendo un problema de exposición, porque en realidad lo que tiene como cuentas por cobrar, que son certificados de obra pendiente de cobro, las está imputando todas a él y en realidad forma parte de una UTE. Estoy siendo muy exagerado en los ejemplos, pero digo, entendamos qué tipo de información nos brindan estos ratios y no los entendamos solamente como una división, como un cociente entre fulano y mengano. Entendamos y aprendamos a leer el cuento y a escuchar el cuento que nos dice. Si yo soy el asesor o el dueño de una empresa constructora y tengo que participar de una obra o de una licitación o de un concurso de precios que la verdad me encantaría ganar, pero no tengo la capacidad operativa del parque maquinaria para poder hacer frente a lo que me piden. Tengo 2 caminos. O endeudarme para comprar la máquina que me permitiría a mí realizar la obra, o tercerizar. ¿En base a qué tomo la decisión ahí? Lo primero, arranco con lo primero que me lleva a tener que tomar esta decisión es el índice de inmovilización o el ratio de inmovilización. El tema es que llega un momento en el que tengo que ser prudente porque puede ser de que me enloquezca con la inmovilización de activos y termino sobrepasándome en lo que debería ser mi estructura óptima de activo no corriente. O tomo decisiones vinculadas a lo que yo les decía recién del ejemplo que les mencionaba. Termino comprando un activo fijo, un activo no corriente, con fuentes que corresponden en realidad al financiamiento de corto plazo. Y termino haciendo macana. Una mala decisión de estructura patrimonial
me afecta económicamente porque me pega por el lado de los intereses y me pega financieramente desde el lado de la liquidez porque tengo que salir a cubrir baches de la necesidad de capital de trabajo que le saqué para comprar la máquina. Está clara la relación que existe en la utilidad de esto. Digo, cuando ustedes lean la nota de cátedra, esto está planteado casi como si fueran galaxias distintas, pero en realidad tenemos que ver los puntos de conexión que están en esto. Porque no son temas absolutamente distintos, sino que siempre hay un caminito a partir del cual se están vinculando unos con otros, como en el ejemplo de la máquina que yo les dije del ingeniero. Pensemos otro, referido a la estructura patrimonial. ¿Cuándo dicen ustedes que es insolvente alguien? ¿Cuándo una empresa se declara insolvente? Cuando con los medios normales que tiene no puede hacer frente a sus obligaciones, profe. Entendiendo, digamos, a los medios normales, aquellos con los cuales trabaja, digamos, operativamente, porque puede suceder en determinadas circunstancias que tenga determinados activos, pero que no los pueda realizar, por ejemplo, porque existe alguna medida precautoria o algo. Bueno, ahí se encuentra en un estado de cesación de pagos. Está bien. Lo pongo en otros términos. Ustedes tienen un cliente que ya tomó la decisión de financiar la compra de de financiar. Él es proveedor de una persona que ustedes están viendo que es insolvente, porque por lo menos está cerca de serlo. Pero él dijo, yo le voy a seguir vendiendo. ¿Qué le recomendarían ustedes? La decisión de vender ya está, ¿eh? Le va a seguir vendiendo. ¿Qué le sugieren? Que tome alguna medida para asegurarse el cobro, profe. Por ejemplo. Y con algún tipo de garantía, se me ocurre. Ponele que ya el tipo tiene todo hipotecado y todo prendado. ¿Qué te queda? Ya le vendió, ¿eh? Es más, vos te enteraste porque está la factura cuando le estaba haciendo la liquidación de IVA. ¿Qué le decís? Escuchame, la próxima hace tal cosa. No, pero no tiene nada para hipotecar ni prender. Entonces, ¿de qué otra manera te cubrirías vos como para...? Y profe, si ya le vendió, perdón, ahí habla el compañero. No, me muere. No, lo que le iba a decir es, si ya le vendió, bueno, como que ya está, pero si no, pero tiene tomada la decisión, es cargarle más margen, digamos, para cubrirme, digamos, de ese riesgo. O sea, ya saber que determinado margen la empresa va a resignar porque sabe que no le va a cobrar, pero lo que le pueda cobrar ya alcanzó a satisfacer, digamos, el margen de utilidad normal que podría llegar a tener. Bueno, ahí empezamos, fíjense cómo a partir de ahí empezamos sobre una decisión de un ratio vinculado a endeudamiento o solvencia, decirle, che, la próxima, cobrarle un poquito más. ¿Pero qué estás haciendo? No es que estás incrementando el margen, le estás metiendo una prima de riesgo que termina siendo como una especie de un resultado financiero implícito. Es casi como un interés que le estás cobrando. ¿Me siguen? Entonces, ¿a qué apunto, chicos? Aprendamos que cada uno de estos instrumentos nos sirven para determinadas decisiones de gestión, porque nuestra materia se llama gestión de empresas, no análisis de estado contable. Gestión de empresas. Entonces, entendamos para qué usamos cada uno de estos instrumentos y cuál es la utilidad de estos instrumentos en términos de la gestión de empresas. Para que entonces cuando nuestro cliente tenga esta situación, ustedes como contadores asesores le digan, che, escúchame, a ver, este señor claramente guarda que en cualquier momento te deja, va bien.
o no te paga. Te vas a comer un clavo, porque ya está recontra endeudado. Si la decisión es de seguir vendiéndole, andás sabiendo de que en cualquier momento te quedás con la posibilidad de que no te pague eso. Por esto, por esto y por esto. Si la decisión igual es venderle, bueno, entonces busca la manera de cubrirte con garantía. No tiene nada, perfecto. Entonces veamos de qué manera nos tratamos de cubrir respecto del pronto recupero de capital lo más rápido posible. ¿Cómo? A través de un sobreprecio o de una prima de riesgo, que termina siendo prima hermana del interés, por eso digo. Entendamos esta utilidad. Fíjense que esta utilidad entendida a partir de la composición de los activos me puede estar diciendo si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal las cosas. Ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que decíamos recién. Está desbalanceada mi estructura de activos. Tengo demasiado capital inmovilizado en activo fijo y estoy necesitando por el giro del negocio mayor giro de capital de trabajo. Necesito más activo corriente. Liquido un bien de activo fijo que me permita a mí ganar liquidez para volcar al negocio. Si esa máquina vieja que no la usamos mal, la tenemos ahí tirada, la podemos hacer plata y volcarla a la compra de mercadería o a la financiación de ventas a crédito. ¿Ven cómo las decisiones de uno repercuten sobre el otro? ¿Ven los canales de comunicación entre la gestión económica, financiera y patrimonial? La composición de pasivos es exactamente lo mismo. Digo, si yo estoy viendo que los pasivos de corto plazo me están financiando inmovilizaciones de activos que responden a largo plazo, estoy financiando, dicho de otra manera, estoy financiando activo no corriente con fuentes de pasivo corriente, lo que voy a tener que hacer es llevar de alguna manera, por la teoría de la cobertura financiera, todas aquellas fuentes de pasivo corriente, transformarlas en fuentes de pasivo no corriente, por lo menos para que me permitan a mí financiar aquellas fuentes de largo plazo. Fuentes de largo plazo con destinos o aplicaciones de largo plazo. Corto con corto, largo con largo. A veces se puede, a veces no se puede. Veamos. Y otra cuestión tiene que ver con esto que estaba diciendo, el financiamiento de la inmovilización. Porque el error bastante común, lamentablemente, es que como consecuencia de malas decisiones de inversión y de malas decisiones de financiamiento de la inversión, terminamos teniendo malas mezclas de financiamiento. Y esas malas mezclas de financiamiento son las responsables de que el resultado del ejercicio cada vez sea más chico. Y que cada vez tengamos más problemas de liquidez. Entonces, de vuelta, de acuerdo a la teoría de la cobertura financiera, tendré que ver cómo hago para poder empardar o equilibrar esto de fuentes de financiamiento con periodos de utilidad o de vida útil de los activos. Largo con largo, corto con corto. Repito, a veces se puede, a veces no se puede. La situación ideal es que estas converjan. Pero me ha pasado de ver de que terminan teniendo una financiación de activo fijo con fuente de corto plazo y terminan ocupando el descubierto de cuenta corriente con una tasa del 70 o 150% anual para financiar la compra de una máquina en 60 meses. Y que entonces siempre la necesidad de capital de trabajo, como ya ese monto descubierto está tomado, lo terminan operando por encima, lo que me genera una sobretasa. Digo, ¿qué actividad económica hoy te da una retribución superior al 70 o 150%? ¿Me explico, chicos, cuál es la utilidad de esto? Digo, entendamos, por favor, estas cosas que estamos hablando para que cuando ustedes lean las notas de cátedra puedan entender la profundidad del análisis enfocado en la gestión respectiva. Cuando veamos la patrimonial, respecto a la patrimonial, la económica, respecto a la económica, la financiera o de liquidez, respecto a la financiera o liquidez. Pero entendamos de que todas forman parte de lo mismo. Si entendemos eso, entonces vamos a poder entender
los ratios. Y digo, a ver, la solvencia es casi prima hermana de la liquidez corriente. Porque cuando veíamos la liquidez corriente decíamos activo corriente sobre pasivo corriente. Y me muestra por cada peso de pasivo con cuántos pesos de activo cuenta la empresa en el corto plazo para hacer frente a las deudas del mismo periodo de exigencia. La solvencia me está diciendo, fíjense, lo mismo. ¿Con cuántos pesos de capital propio cuenta este señor dueño de la empresa o esta empresa? ¿Con cuántos pesos de capital propio cuenta por cada peso de deuda que tiene? Eso es la solvencia en definitiva. Porque cuando yo empiezo a ver que de ese patrimonio neto tengo la gran mayoría de bienes hipotecados, prendados, no sé, lo que ustedes quieran, y ya la cosa no es tan sencilla. El endeudamiento, fíjense que es la inversa de la solvencia. Pero más allá de entender que es la inversa, el endeudamiento lo que me está diciendo es, por cada peso de patrimonio neto, ¿cuántos pesos de pasivo tengo? Y esto tiene mucha relevancia por lo que les decía al principio. Fíjense que ahora ya con la fórmula, si yo soy el síndico de esta empresa o soy el auditor de la empresa, puedo entender a partir de qué momento empezaron a hacer mal las cosas y de quién es la responsabilidad. ¿Es responsabilidad de la gestión anterior? ¿Es responsabilidad de esta gestión? ¿Es responsabilidad de que los proveedores me dieron sin medir la consecuencia y yo pensando en que la expectativa de negocio era favorable, compré a mansalva, me expandí más allá en mis capacidades de crecimiento? ¿Ven cuál es la utilidad de estas cosas, chicos? Misma situación con el índice de inmovilización de la inversión total. Hoy hablábamos de la empresa constructora y decíamos de que una relación 70-30 era bastante razonable, pensando en que la empresa constructora se caracteriza por tener un parque de maquinarias importante. Fíjense que ese índice de inmovilización me dice cuánto de mi activo no corriente representa, mejor dicho, cuánto de mi activo está representado por el activo no corriente. ¿Sí? Entonces, aprendamos por favor a leer los ratios respecto de lo que me están diciendo. No de la memoria de decir que el índice de inmovilización total es activo no corriente sobre activo, sino qué me está queriendo decir el número. Si me está diciendo este índice que la inmovilización de la inversión total es de X, me está diciendo de que tanto por ciento de mi activo total está representado por el activo no corriente. Y después tendré que verlo a partir del análisis de las variables, a partir del análisis de la tendencia, a partir del análisis de contexto, cada uno de los niveles de análisis, si está bien o está mal, si evolucionó bien o evolucionó mal, y buscar las causas. Dejar que los números me cuenten la historia. Pero para que me cuenten la historia tengo que entender el idioma en el que me hablan. Seguimos. Otros ratios relacionados a la estructura patrimonial. ¿Cuánto de mi activo no corriente está siendo financiado por patrimonio neto? Uno tendría que pensar que por sentido común el activo no corriente que es de largo plazo tendría que ser financiado por fuentes de largo plazo. Ahora, ¿todo lo voy a financiar con fondos ajenos? ¿O estoy reinvirtiendo utilidades en la generación de mayor capacidad productiva? Yo quiero invertir en esta empresa, pero resulta que el total de su activo no corriente es financiado por pasivo no corriente. En principio está bien, porque digo, largo plazo es largo plazo. Pero empiezo a mirar el estado de evolución del patrimonio neto y veo que
todos los resultados del ejercicio son distribuidos inmediatamente en el ejercicio siguiente. Uno podría pensar, está bárbaro, porque yo voy a ser accionista y entonces voy a retirar. Ahora, la pregunta es, una posible lectura, o la pregunta sería, pero entonces no están creyendo en su propio negocio, porque no hay un peso de reinversión de utilidades. ¿Hasta cuándo vas a poder seguir exprimiendo a la fruta? Distinto es el caso en el que yo estoy diciendo, che, quiero ver cuántos de mis activos no corrientes están financiados con una mezcla de pasivo no corriente y de patrimonio. Y ver si esta es lógica. ¿Ven la diferencia? Entonces, por favor, quiero evitar por todos los medios de que cuando tengan que estudiar esto o se tomen el tiempo de estudiar, lo estudien como unas fórmulas que se aprenden de memoria. Sé que es bastante utópico el pedido, pero traten de entender la utilidad de esto, porque ustedes van a hacer esto, ustedes van a trabajar de contadores, van a hacer balances y el valor agregado profesional va a estar justamente en el uso que le den a este tipo de información a partir del instrumental de análisis que estamos hablando. Composición del endeudamiento. La composición del endeudamiento me sirve, me interesa para poder entender cuál de la partida o cuáles de las partidas resultan más relevantes y a su vez cómo fueron cambiando en el análisis de tendencia. Cómo fueron cambiando a nivel de las distintas partidas, en el nivel de análisis de las variables y si esto está bien o está mal respecto del contexto. Si yo en el último año del ejercicio a ejercicio veo que me cambió significativamente la partida de obligaciones fiscales, digamos, no me acuerdo en este momento cómo normalmente se pone la partida, de deudas fiscales y demás. De un año al otro me cambió sustancialmente. Pero bueno, puede ser producto de un ajuste. Puede ser producto de un ajuste de inspección, digo, ¿no? Puede ser producto de que justo el tesorero que tenía a su cargo el pago de los tributos se mandó a mudar y generó un desfalco de la empresa. Si yo soy auditor, me va a interesar cualquiera de los dos casos y me va a disparar procedimientos de auditoría totalmente distintos. Insisto, ¿ven la utilidad de estos índices? ¿Ven la historia que nos puede llegar a contar a partir de un índice como disparador? Entendámoslo como disparador y usémoslo profesionalmente como disparadores, como instrumentos de análisis que nos ayudan a tomar decisiones correctas para la gestión de las empresas. Voy con el ejemplo, así como lo venimos hablando, del índice de solvencia. La solvencia me muestra cuántos pesos de patrimonio neto dispongo yo por cada peso de pasivo que debo. Y eso explicado a nivel de las relaciones estructurales. Pero si yo lo veo a nivel de la tendencia, me interesa conocer el patrimonio neto respecto de la evolución que tuvo en los distintos ejercicios. Pero la evolución del patrimonio neto no me está contando la verdad en términos de profundidad, digo, no me está sirviendo para descubrir las causas que llevaron a esos cambios, sino que lo voy a poder hacer recién a partir del nivel de análisis de las variables. Y entonces voy a poder verlo en las distintas partidas que integran ese estado de evolución del patrimonio. Y fíjense una cuestión particular. Si yo tengo reservas ocultas como consecuencia de las previsiones en exceso, puede ser que lo que esté generando es una oportunidad desperdiciada porque estoy siendo excesivamente conservador cuando en realidad podría destinar todas o parte de esas reservas ocultas, porque son previsiones en exceso, a inversiones transitorias. Por ejemplo,
¿sí? Y de esa manera incrementar la rentabilidad de los activos. O de la otra manera, si yo tengo previsiones en exceso, puede ser que como auditor me interese o me llame la atención, debería llamarme la atención, para ver que lo que puede estar ocurriendo ahí es que me están disfrazando los activos. Y me están diciendo que en realidad existen cuando ni ellos mismos creen que sean como tal. Si yo tengo créditos por venta por 1 millón y tengo previsiones por 700.000 pesos, quiere decir de que ya estoy previendo de que lo más probable es que el 70% de esos créditos por venta no los cobre nunca. Y cuando empiezo a indagar, me doy cuenta de que en realidad lo que está metido ahí como crédito por venta son refinanciaciones de refinanciaciones de refinanciaciones de refinanciaciones, y que por lo tanto siguen siendo corrientes, pero que la realidad es que a este mismo deudor lo vengo refinanciando hace 5 años. Y por lo tanto lo más probable es que son activos basura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cuál es la utilidad de entender estos instrumentos de análisis? Y perdón que sea tan pesado con esto, pero realmente es lamentable ver el esfuerzo que muchas veces tratan de hacer para acordarse quién iba acá, cómo era esta fórmula, y no lo entienden o no lo interpretan desde el lado de la utilidad. Estoy convencido que si lo hacen desde el lado de la utilidad, no van a tener ningún problema con este tipo de temas. De vuelta, a nivel de contexto, a nivel económico, comparo lo que estoy viendo dentro de la empresa con lo que pasó afuera de la empresa. El costo del financiamiento, el mercado de capital, las condiciones del mercado crediticio, etcétera, etcétera, en función de los resultados que yo estoy viendo. ¿En qué termina todo este análisis? Como decíamos en una de las primeras, termina el tema en la emisión de un dictamen, que es bastante parecido a la emisión de un dictamen de auditor, pero con propias particularidades. Más allá de la introducción, de las conclusiones y del síntesis, la información objeto de análisis con aclaraciones que en el medio del periodo bajo análisis haya cambiado de autoridades. Y, por ejemplo, en una sociedad, quien estuvo a cargo de la, de la gestión, llamémosle, quien era el responsable de la última decisión, tenga una impronta totalmente distinta al antecesor. Entonces uno puede ver claramente las decisiones de un tipo de liderazgo respecto del otro, o de un tipo de perfil de negocio respecto del otro. Y es necesario que queden debidamente aclarados como para poder imputar responsabilidades o responsabilidades positivas y negativas, ¿no? En términos de la gestión. ¿Qué se incorpora? Una síntesis descriptiva de la situación patrimonial, económica y financiera actual y proyectada con el dictamen final, y en este punto del dictamen final es justamente donde se percibe el valor agregado del servicio profesional, chicos. Por esto es por lo que se cobran honorarios, y honorarios interesantes. No quiere decir que se van a dedicar a esto, porque no es fácil, pero digo, en términos de que no es fácil que los empresarios perciban este mayor valor agregado. Ojo, a eso me refiero. Pero es justamente donde se ve este valor agregado profesional en términos de ese mayor precio por el servicio que hablábamos en el tema 3 de valor percibido por los clientes. No solamente le liquidan los impuestos, los sueldos y además el balance, sino que lo estás ayudando a tomar decisiones diarias en la gestión de su empresa. Después los anexos, donde están los resultados contables corregidos, los ratios y los ajustes. Hasta acá, ¿cómo estamos, gente? Bien, profe. Che, me parece, o solamente vos me contestás. ¿Los otros viven todavía o estamos vos y yo nomás? Estamos, profe. Son los únicos dos que hablan. Y Estamos bien, profe, estamos bien. Pero a ver, tenemos como en estos momentos veo, claro, 29. Se me han ido varios soldados en el camino. Bueno. Sigo.
entramos en la recta final de este tema 8, que las estadísticas no mienten cuando les toca en el examen final. La mayoría de las caras son de resignación o de bronca. Y creo yo, estoy convencido, por lo menos en mi opinión, es que es por el error que suelen cometer a la hora de estudiar o de ver las notas de cartera, porque se focalizan en memorizar las fórmulas y pierden de vista la utilidad del uso de esas fórmulas, que es lo que yo estuve tratando de hacer hasta ahora. Entonces, cuando llegan a estos dos últimos puntos, ya están cansados, revelados, y ya no hay forma de que se entienda. Por esa razón, yo voy a tratar de ser bastante... No estoy encontrando la palabra. En la presentación y el desarrollo de los siguientes dos puntos que nos quedan. El primero de ellos tiene que ver con la estructura del capital y la estructura óptima del capital. Vamos a arrancar contando de que la historia, al principio, se hablaba de que independientemente de cómo se financiaran las inversiones o las empresas, los empresarios o los accionistas pretendían un rendimiento sobre el capital invertido y por lo tanto las decisiones de deuda o de financiamiento eran totalmente indistintas a esta rentabilidad pretendida. Después hubo un par de hombres que empezaron o varios más que un par, empezaron a tomar distintas miradas respecto de esto y encontraron un denominador común que tiene que ver con el hecho de que cuando una empresa está teniendo cada vez más deuda, si ustedes tienen que prestarme a mí, que soy el empresario, que cuando ven el índice de solvencia o endeudamiento, como ustedes quieran, porque son dos caras de la misma moneda, empiezan a sospechar que yo no les voy a pagar, no les voy a poder pagar. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un riesgo de default en los bonos de deuda y se saca una solicitud de un instrumento nuevo de deuda? ¿Qué suele pasar? Se eleva la tasa del costo. Se eleva la tasa del costo, porque lo que estoy tratando de hacer es cubrirme ante la eventualidad de que no me pagues. Entonces, nos encontramos con esta situación de que yo puedo endeudarme, pero va a llegar a un punto en el que empieza a percibirse el riesgo cada vez mayor de que no pueda hacer frente a mis deudas y por lo tanto empiezo a tener que soportar una mayor suba en la tasa del financiamiento ajeno. Esto por un lado. Por el otro, tenemos que tener presente, y nosotros como contadores lo sabemos bien, que cuando tomamos deuda, esos gastos de financiación, esos intereses pagados, forman parte de un concepto especialmente admitido de la deducción de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si yo tomo deuda, termino pagando un impuesto menor. ¿Sí o no? Sí. Piensen, estado resultado antes de intereses e impuestos. No tengo deuda, 100 de resultado por alícuota de impuesto a las ganancias, resultado neto. Ahora, tomo deuda de 10, vamos a hacerla muy fácil. 100 menos 10, ya calculo el impuesto sobre 90, no sobre 100. Quiere decir que me ahorré impuestos por la magnitud de los intereses por la tasa del impuesto. Y eso es lo que se conoce como ahorro fiscal. Entonces, ¿es una medida de incentivo para que yo tome deuda? Sí. ¿Es una medida que a mí me ayuda a financiarme con capital ajeno para financiar actividades, negocios, proyectos de inversión que me resulten atractivos, no teniendo que soportar o financiarlo con la tasa del costo propio que es mayor a la tasa del capital ajeno? Sí. El tema es hasta dónde. El tema es cuál es el punto óptimo de la estructura capital, la estructura óptima del capital.
Fíjense que cuando hablamos de estructura del capital, estamos hablando de la forma en que la empresa financia toda la parte de activos con la combinación de bolsillos que dijimos, capital y deuda. ¿Se acuerdan cuando vimos en el tema 5 el valor de la empresa en mercados emergentes y dijimos que medíamos en función de los flujos futuros esperados, pero tomados al valor de hoy, valor actual neto, que lo que hacíamos era actualizarlos por un factor de actualización que contenía la tasa de interés? En realidad no la tasa de interés, sino la tasa de costo-oportunidad, perdón. ¿Sí? Pero esa tasa de costo-oportunidad, que es mi tasa de descuento, es representativa del costo de capital, como costo de oportunidad de invertir en otras actividades que puedan resultar igual o más atractivas. Entonces, si mi tasa de descuento es igual a la tasa del costo de la deuda, a mayor deuda, menor valor de la empresa. O al revés, a menor deuda, mayor valor. ¿Sí? Pero es una cuestión de matemática financiera. El tema es que lo que tratamos de obtener es el punto de estructura óptima del capital, que no es otra cosa, que hallar la mejor mezcla de bolsillos, la mejor mezcla de financiamiento, de manera tal que me minimice la posibilidad de enfrentar dificultades financieras como consecuencia de una mala elección en la estructura de financiación. Dicho de otra manera, a mayor deuda, lo más probable es que en el corto plazo termine teniendo que enfrentar problemas financieros. ¿Por qué? Porque la tasa cada vez va a ser más alta y en consecuencia mi valor de empresa va a ser cada vez más bajo. ¿Me explico? Mi estructura óptima de capital entonces va a ser aquella combinación de financiaciones o aquella estructura de financiación que combinada me maximice el valor de la empresa por la minimización de las dificultades financieras. Eso por un lado. Pero no puedo dejar de pensar en la variable que es la que genera todo este lío, que es el ahorro fiscal. Porque yo tomo deuda incentivado o inducido porque me permite pagar menos impuestos. El tema es que yo tengo que saber que eso no es infinito, sino que llega un momento en el que a mayor cantidad de deuda empiezo a desbalancear la estructura y empiezo a tener problemas. Es casi como si vos a un camión lo estarías cargando por encima de su capacidad de carga. ¿Qué va a terminar pasando? Van a terminar reventando las bombas. Esto es exactamente igual, gente. Digo, la empresa soporta una estructura de mezcla de deuda o una estructura de financiamiento. Por encima de esa estructura, en más o en menos, lo pagás en términos de rentabilidad o lo pagás en términos de problemas financieros. Entonces, tenés que buscar aquella estructura de financiamiento que maximiza el valor de la empresa en función de las implicancias que tiene respecto de esa estructura de financiamiento, respecto de las dificultades financieras que puedan ocurrir como consecuencia de ese endeudamiento desquiciado, si lo quieren poner. Y para terminar, vamos al verdugo absoluto, creo yo, muchas veces de la mayoría de los exámenes, que es el modelo de crecimiento autofinanciado. Este modelo de crecimiento autofinanciado, creo que el error de muchos es tratar de estudiarlo de memoria, toda esta fórmula, y después resulta de que le falta un término y se cae toda la estructura. Por eso la filmina o la explicación apunta a entender qué es primero este modelo de crecimiento autofinanciado. Y fíjense que el modelo lo que busca es hallar una tasa. Todo este formulario, toda esta ecuación, se hace para buscar una tasa. Esa tasa lo que me dice es la capacidad que tiene la empresa para crecer en función de su propia generación de fondos.
como decía en el ejemplo anterior, ¿por qué se hincha el sapo? La teoría del sapo, me dijo un profe una vez, ¿por qué se hincha el sapo? El sapo se hincha porque le da el cuero. Bueno, la empresa crece hasta donde tenga capacidad de generación de recursos propios que le permitan financiar ese crecimiento. Cuando lo hace mal, empieza a tener problemas de crecimiento. Explota, porque creció en demasía más allá de lo que tenía su capacidad de financiamiento. Fíjense entonces que este modelo busca esta tasa que se obtiene como resultado de una identidad. En esa identidad lo que se iguala básicamente son las inversiones con los recursos. Y esta es la clave para entender la fórmula. Esta es la puerta de entrada para la fórmula. Porque si yo entiendo esta identidad, voy a ver que hay términos a la derecha que tienen que ser iguales a los términos de la izquierda, porque si no deja de ser una identidad. Y el modelo de crecimiento autofinanciado busca justamente entender estas identidades. Y pongo un ejemplo. Esta A que tienen acá, a la izquierda, fíjense que son los gastos de amortización del ejercicio. Pero del otro lado, en la identidad, tengo la I, que son las inversiones. Entonces, uno, sacando todo el resto de los términos, podría decir de que las amortizaciones son iguales a las inversiones en el periodo considerado. Y esto me lleva a pensar de que en realidad las inversiones solamente se destinan a mantener la capacidad de producción o a reemplazar a aquellos que tenga que reemplazar por mantenimiento u obsolescencia. El tema es que este modelo de crecimiento autofinanciado en extenso se empieza a simplificar por estas cosas que estamos hablando para el caso de las pequeñas empresas. Y cuando hablamos de pequeña empresa, esto puede ser utilizado absolutamente para cualquier tipo de empresa, el kiosco de la esquina, el almacén, la despensa, el supermercado, la concesionaria, la petrolera, cada vez más grande, la estación de servicio, lo que ustedes quieran. Fíjense que de todo el formulerio anterior, por estas razones de identidad que decíamos, de amortizaciones con inversiones, de deuda vencida con deuda que se renueva, dividendos que no se pagan con nuevos aportes que no se realizan, vamos eliminando términos de esa ecuación y nos quedamos solamente con dos letritas que quiero que lleguemos acá al final de la historia. Esto está desarrollado en extenso en la nota de cátedra como un ejemplo inclusive para que ustedes entiendan todo, pero digo, quiero que se concentren en esto. F sobre B menos 1, una relación inversa, hasta ahí. Quiero que se queden con este F y B larga. Esta tasa que hallamos, la comparamos con una tasa GR, que es la tasa de crecimiento real. Entonces encuentro que cuando la tasa de crecimiento potencial, que es esta GP, esta tasa que hace por el modelo de crecimiento autofinanciado, es menor a la tasa de crecimiento real, el sentido común me dice de que voy a tener problemas de tesorería. ¿Por qué? Porque estoy creciendo por encima de lo que me da el cuero. Estoy creciendo por encima de mi capacidad de autogeneración de fondos. Y por lo tanto, lo voy a ver en el déficit de tesorería y por lo tanto voy a tener que salir a financiar ese déficit. Caso contrario es que mi tasa de crecimiento autofinanciado sea mayor a mi tasa de crecimiento real. Quiere decir que estoy creciendo por debajo de mi capacidad. Esto desde el punto de vista de tesorería puede ser bueno, pero puede ser malo desde el punto de vista de la captación de segmento de mercado. Ahora, yo le dije de que estábamos o que teníamos que concentrarnos en estas dos letritas, F y B. Y ahora explico por qué, volviendo para atrás. Fíjense que la B larga es el cociente de resultado neto sobre ventas. O dicho de otra manera, cuánto o por cada peso de mis ventas, cuánto termina siendo mi resultado neto. Y ese resultado neto es el que yo voy a tener que destinar después para financiar, por ejemplo, mi capital de trabajo o financiar cualquier cosa que yo vincule a mi crecimiento. Entonces, por cada peso de ventas, estoy teniendo cuál es el resultado que yo aspiro llegar o que estoy teniendo como resultado de esta rentabilidad.
Por eso hablo de tanto por uno de beneficio neto sobre venta. Pero también la F me habla de necesidad de capital de trabajo sobre venta. Quiere decir entonces de que por un lado tengo por cada peso de ventas cuánto de esas ventas tengo que guardarme para poder seguir financiando mi capital de trabajo, para seguir financiando mi inmovilización en bienes de cambio, mi inmovilización en crédito por venta, en función de lo que me financian mis proveedores. ¿Cuánto tengo que tener disponible en caja para poder dar el vuelto a los clientes cuando vienen a comprar? Profe. ¿Sí? Espera, déjame terminar y ahora sí. Perdón. Entonces, cuando tengo esto claro de que las ventas me sirven en el tanto por uno para financiar el capital de trabajo y para lo que me queda de resultado neto, entonces ahí sí entiendo de que la relación de F sobre B y esta inversa es la que me va a dar la tasa a la cual la empresa va a poder crecer sin tener que pedirle plata a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si mi tasa de crecimiento autofinanciado me dice de que yo voy a poder crecer al 20%, manteniendo mi política de capital de trabajo, como la tengo ahora, y resulta que me largo a captar mercado y termino creciendo al 40%, lo que voy a estar teniendo es un problema de tesorería, porque no me va a alcanzar el cuero, no me va a alcanzar la capacidad, no me va a alcanzar la espalda financiera para financiar ese incremento de capital de trabajo que tengo que salir a financiar por encima del 20% que yo puedo generar en función del resultado que tengo. Ahora sí, te escucho. No era para que me pueda repetir de nuevo, sería por cada peso de venta, cuánto necesito de capital de trabajo, digamos, para financiar. Así sería el Bueno. F sobre B, sería. F sobre B en realidad te está haciendo la relación entre por cada peso de venta que vos tenés, cuánto de ese peso de ventas va destinado al capital de trabajo y cuánto va al resultado del ejercicio. Resultado neto. ¿Sí? Sí. Perfecto, profe. Chicos, una cosita antes de irnos. Aquellos que estén con los grupos promocionales, estén atentos, por favor, a el aula virtual. Ahí vamos a estar comunicando o a través de los profesores de práctico las particularidades o las características o condiciones o requisitos de los trabajos finales. ¿Sí? Nos vemos el lunes en la clase. Gracias, profe. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego.